Nada, nos las apañamos. Bueno, Miriam es educadora social, mediadora lingüística e intercultural de profesión. Ella se graduó en Educación Social en la Universidad del País Vasco, en la UPV, estudios que combinó con una estancia en la Universidad Nacional Cheng Kung de Taiwán, donde cursó Filología y Lenguas Chinas. Afincada en el Reino Unido, por eso no ha podido venir, al final porque bueno, no ha coincidido. ¿Dónde estoy? Actualmente trabaja en la Comunidad del Sudeste Asiático en Londres. Tiene orígenes taiwaneses, chino y españoles, raíces mestizas y con varias identidades culturales encima. Ha visto la necesidad de acercar la lengua y cultura china y taiwanesa porque muy a menudo se le han tenido como lejanas, ¿no? Místicas y raras. Asimismo, desde su cuenta de Instagram, esta misma que podéis ver aquí, Ouch Huiru, se dedica a difundir sobre contenidos sobre la lengua y la cultura del mundo chino, aportando una visión enriquecedora que facilite la comprensión de esas realidades y fomente un diálogo respetuoso y constructivo. Así que, nada, finalizada la presentación, bueno, pues muchísimas gracias. Voy a ver si puedo poner en grande, que se vea más, ¿no? ¿No? ¿O lo tienes que hacer tú? Pues creo que igual yo me puedo quitar, ocultarme a mí, eso sí, poner en primer plano para todos. Quiero poner, a ver, si te pongo a ti, porque si le doy aquí se le va a ver a ella, entiendo. Vale, bueno, se ve bien, ¿no? En realidad, ¿o no? Esto, ¿se lo quito? Perfecto, sí se ve bien, vale, perfecto. Bueno, no sé si ves que en realidad sí, así que... Bien, ¿no? Igual si cierro eso. Gracias, muy amable. Mientras tanto, sí, se ve perfectamente. Se quedó No, blanco. ahora ya no. Okay. Pues listo, muchísimas gracias de verdad, Miriam, por venir, ¿no? Por estar aquí, aunque sea de manera online y querer compartir un tema tan interesante y sobre el cual tú estás muy especializada con todo el alumnado y nada, pues cuando quieras. Te escuchamos muy bien, así que adelante. Pues muy buenas a todas y a todos. Y bueno, este tema, quizás ya conocéis el feminismo en general, ¿vale? Como pensamiento occidental, pero muy pocas veces pues hemos visto cosas de Asia Oriental o de Asia Oriente o África o Latinoamérica. Entonces, esto es interesante porque, bueno, nos acerca un poco al interseccionalismo, ¿no? Nos comparte diversidad e incluso, pues, entender un poco esos movimientos sociales locales. Por ello, bueno, pues, es algo interesante que conozcáis otro tipo de feminismo e incluso tengáis en cuenta también hoy el ciberfeminismo. Vale, lo que vamos a ver, yo lo he partido en dos partes, ¿vale? Sería feminismo tradicional al activismo digital. Seguramente que vuestra profesora os ha explicado ya todo ese tema de feminismo tradicional de China y Taiwán. Pero bueno, vamos a repasar un poquito, ¿vale? Yo prometo no repetirme. Y bueno, vamos a ver por qué se da estos movimientos, esa transición del ciberfeminismo y luego esos primeros indicios, por qué, ¿no? Y luego la segunda parte sería pues esas actividades, digamos, activismo digital y esos pequeños espacios donde comparten pensamientos, ideas y cambios. Vale, pero primero vamos a entender qué significa el ciberfeminismo, ¿vale? Para hablar de ciberfeminismo, tenemos que entender que se usa dentro de los espacios digitales, es decir, Internet. Sin Internet no existe, ¿vale? Luego, tecnología. Sin tecnología tampoco existe. Y luego, los pequeños espacios creados a partir de ese movimiento, ¿vale? Aquí tenemos el resumen, lo podéis echar un vistazo. Luego, ¿por qué
surge este movimiento en Taiwán y en China. Digo Taiwán primero porque se da primero en Taiwán, ¿vale? ¿Y cuándo se da? Yo no sé si estáis familiarizados con el tema de los ciberespacios. Por ejemplo, en España, cuando se introdujo el ciberespacio, no sé si estáis especializados o tenéis alguna idea, pero bueno, hoy vamos también a hablar de este tema, ¿vale? Vale, ¿por qué tenemos que entender primero qué es el feminismo tradicional? Normalmente cuando hablamos esto, normalmente referimos a feminismo histórico, ¿vale? Es decir, todos esos movimientos, pensamientos que se idealizaron en Occidente. Normalmente tenemos en mente esto, ¿vale? Pues el derecho al voto, acceso a la educación, todos los derechos humanos, entre comillas, ¿vale? La igualdad, la discriminación de la mujer, la autonomía, la emancipación, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto sería el pensamiento occidental. ¿Ocurre igual en Asia Oriental? ¿Ocurre en otras partes igual? Nos tenemos que cuestionar siempre esto, porque muchas veces pensamos que ellos funcionan igual, pero no es la realidad, ¿vale? Vale, entonces, en China y en Taiwán coinciden unos aspectos. Luego vamos a ver por qué coinciden, ¿vale? En el feminismo histórico de China y Taiwán, normalmente cuando hablamos tenemos que entender los movimientos nacionalistas. ¿Por qué? Pues porque ahí las mujeres empezaron a ver que si hacían cambio, por ejemplo, cambio de modernización, erradicar esos pensamientos de influencia extranjera. Tenemos que recordar esos movimientos de revuelta, ¿no?, culturales que hubo en China y luego también hubo en Taiwán. Tenemos que empezar a entender esas cosas, como esos cambios hicieron que también pues, las mujeres se metiesen en esos movimientos, pensando quizás que pudiese haber cambio, ¿vale? Y radicar todos esos pensamientos tradicionales anteriores. Luego, seguramente que habéis visto con vuestra profesora, la familia tradicional. Tenían que tirar abajo todos esos pensamientos que la condicionaban a ellas, dejando un espacio muy reducido, ¿vale? Ellas no tenían, por ejemplo, un acceso a la educación como un varón. Si accedían a la educación era a través de un varón. Entonces tenían que tirar abajo todo ese movimiento, incluso el casamiento, ¿vale? Pues ahí estaba el pensamiento de los matrimonios concertados y tal. Todas esas ideas tenían que tirarla abajo. Y luego estaba la educación. Como hemos dicho, una cosa lleva a la otra. Si yo quiero acceder a la educación, que había familias que te dejaban estudiar, pero a través de, pues, yo me matriculo por el nombre de mi padre o me matriculo por el nombre de mi hermano, ¿vale? Y también dejar un espacio para que esas mujeres también, pues, digan, participen en pensamientos, movimientos, ¿no?, que estábamos hablando, movimientos nacionales, ¿vale? O movimientos, pequeños movimientos de, por ejemplo, de protección de la mujer, que ya aquí se estaba ya empezando a mover pensamientos de favorecer cosas a las mujeres. Y luego el ámbito laboral y económico. Aquí surgió hace más de 300 años pues el movimiento de Zhishunyü, que a lo mejor no suena, que sería pues así traducido literalmente sería las mujeres peinan a sí mismas. Es decir, que antiguamente cuando te casabas se recogían el pelo, entonces ya estaban condicionadas, digamos, en un espacio. Ahora yo me recojo el pelo, pero decido por mí misma, ¿vale? Y aquí ellas mismas ganan el dinero que en esa época, bueno, en esos movimientos del siglo XVIII al XX, pues en esa época surgió ese movimiento de, pues las mujeres iban a las fábricas de los extranjeros de fabricación de la seda
y ganaban su propio dinero. Entonces ahí viene el movimiento Zizunyu, ¿vale? Que es importante porque a través de ese movimiento luego surgen otros. Vale, y luego está, bueno, como hemos dicho, emancipación y los derechos naturales. Los derechos naturales, es decir, yo decido por mí misma cuándo y cómo quiero, pues yo ser madre, ¿vale? No es yo me caso, ahora tengo que tener hijos y luego pues las acciones domésticas, ¿vale? Emancipación, pues ya tengo un soporte económico, tengo mi propio trabajo, entonces ya tengo esa autonomía, entre comillas, ¿vale? Y entonces aquí se hablan ya de varios temas. Derecho de la mujer a su reproducción, aspectos físicos y psicológicos, ¿vale? Y bueno, pues tenemos que entender que todo este movimiento no es parecido a Occidente, tiene algún pensamiento adquirido de Occidente, pero van moldeando y van haciendo propias de su cultura, ¿vale? Vale, entonces tenemos que sacar 3 puntos. Sabemos que en el feminismo tradicional está pues el patriarcado, ¿no? Esas normas patriarcales muy culturales chinas. Y bueno, pues normalmente se puede ver actualmente porque el feminismo tradicional sigue patente en la sociedad. Podemos verlo a través de discriminación laboral, que suena un poco así como ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender que todas las sociedades existe, ¿vale? Discriminación laboral. Ahora, como cada sociedad lo ajusta o lo, digamos así, revisa para mejorar esas leyes, ¿vale? Luego está la violencia doméstica. Muchas veces me he encontrado que mucha gente occidental piensa que, bueno, las sociedades de Asia Oriental están sometidas a violencia doméstica muy graves, ¿vale? Pero si revisamos un poco, que bueno, yo más tarde os voy a hacer ver, en Occidente también tenemos bastante que decir a revisión, ¿vale? Y entonces estas cosas se manifiestan actualmente y se pueden ver, ¿vale? Y esto es lo que ellas también están manifestando en la transición del ciberfeminismo. Y luego están los contextos políticos. China tiene un control estricto. Yo no sé, bueno, anteriormente os he preguntado si tenéis idea de cuándo empezó todo el ciberespacio en el mundo. No sé si tenéis alguna idea. No. Vale. En Occidente empezó un poco antes, pero bueno, en Asia Oriental empezó por los años 2000, ¿vale? Sí es verdad que en los años 90 había movimiento, pero bueno, como siempre, ¿no? Las primeras cosas siempre solo había un poca gente que podía acceder. En los años 2000 empieza todo este movimiento, ¿vale? ¿Y qué pasa en China? Pues con tanta influencia extranjera, muchos pensamientos, tal, en 2009 bloquean. No sé si tenéis, habéis oído, ¿no? De que hay bloqueo de las redes sociales. Bloquean todas estas redes sociales extranjeras, por ejemplo Facebook, que fue la mayor, luego el Twitter, el X y luego poco a poco el resto. Por ejemplo, hasta el 2014 Instagram aún no estaba bloqueada, ¿eh? Entonces, tenemos que entender que todo ese bloqueo hizo una pausa. Había anterior un movimiento ya ciberespacio, ciberdigital, pero con ese bloqueo tienen que volver a reconstruir cosas, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que entender que hay un control estricto en la sociedad, ¿vale? Todo lo que han construido a partir de 2010, digamos así, está controlado. Antes de 2010, toda libre ahí, cada uno que podía publicar lo que le quisiese, ¿vale? Entonces, a partir de eso, bloquean, eliminan todo lo que había existido anterior, ¿vale?
entonces ya volvemos otra vez, tenemos que volver a empezar, ¿vale? Y entonces por eso la sociedad se vio en un momento también un bloqueo y un choque. Y por eso ahí también surgen esas manifestaciones digitales de pues contra el sistema, decir, ¿por qué me has bloqueado si yo no he hecho nada, ¿no? De hecho, actualmente, hace poco también hicieron otro bloqueo con los influencers y posiblemente más adelante hagan otro bloqueo de redes sociales. Entonces, suceden estas cosas porque tienen que construir su propia base, su propio contexto. No podemos ser influidos por ideas de afuera, implantarlas en nuestro contexto que no encajan, ¿vale? Entonces, por eso existe eso. Sí, este control estricto ha hecho también vallas, ¿vale? No deja expresamente que se expresen bien y tengan que crear diferentes formas de expresión, ¿vale? Entonces, estas formas siguen el feminismo tradicional ahí, pero tienen que sumergirse por el ciberespacio, ¿vale? En Taiwán, en cambio, diferente, ¿vale? Aunque tenga unas normativas sociales de patriarcado, pero siguen teniendo esa libertad de navegar, pero muchas veces se ven sometidas a esas normas patriarcales, son muy arraigadas y muy presentes. Entonces, ahí también hay un choque, ¿vale? Y luego hay falta de apoyo institucional. Si habéis estudiado y habéis visto los temas, entonces conoceréis que existe mogollón de asociaciones, de federaciones, bla, 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 bla. Pero ¿qué pasa? Estas federaciones normalmente son aprobadas en China por el Estado. En Taiwán pueden ser aprobadas por el Estado. Bueno, cuando montas una asociación tiene que aprobarse por el Estado, pero puede manejarse financiación, o sea, propia. En cambio, en China no, tiene que ser una financiación por Estado. Entonces, eso ya limita también bastante. Entonces, no tienen, si por ejemplo, si tú fundas una asociación que va por los derechos humanos, a veces eso no entra en su idea, ¿vale? De agenda. Porque esa idea a veces choca con, por ejemplo, algunas leyes que están trabajando actualmente. Esto está cambiando actualmente, ¿vale? Desde 2005 en China, porque muchos temas de mujeres están entrando en la agenda suya quincenal, ¿vale? Ya es algo que se tiene que hablar todos los años, ¿vale? Entonces, sí que ha habido cambios, pero cuesta. Vale, entonces vamos a ver que todo este feminismo tradicional tiene 3 puntos que hace clave para el feminismo actual, ¿vale? O sea, tenemos que pensar, si no tenemos pasos anteriores, no podemos construir el feminismo de ahora, ¿vale? Entonces, el poco efecto, vamos, nulo, casi nulo, invisible del movimiento feminista en el siglo XX, por ejemplo, tenemos que remontar pues, hace 200 años, incluso hasta 1949, por ejemplo, ¿vale? Ahí la mujer, aunque desde la historia china ha habido, foco, ¿no? De que la mujer pues es valiosa, tal, ¿no? Seguramente que en muchas dramas históricos o de trajes antiguos habéis visto que la mujer parece que es potente, tiene su propio poder, bla, bla, bla. Pero se romantiza bastante. Entonces, aunque tenga su propio poder, su propio valor, no se ve, ¿vale? Luego está a partir de los años 70, cuando poco a poco China se abre, el Internet, digamos, el ciberespacio, entra en Taiwán y pasa como un plano secundario, ¿vale? Ahí, por ejemplo, en Taiwán se empieza la alfabetización digital y entonces, aunque haya movimiento de mujeres, no es tanto, ¿vale? Sigue habiendo pues el feminismo tradicional, que haya manifestaciones
que son válidas y se escuchan de esa época, también tenemos que pensar que hubo en Taiwán la ley marcial y todo, pues estuvo todo muy coartado, ¿no? Por ejemplo, en China, al abrirse al mundo, también tuvieron que empezar otra vez otra imagen. Dejar ver, por ejemplo, al mundo que China ya no era el típico China pobre, de atraso y todo eso, ¿no? Entonces, el plano femenino sigue siendo, pues, invisible. ¿Y cuándo empezó a poner potencia, a verse? Pues, por ejemplo, en China, con la generación del hijo único, es donde las mujeres, digamos así, muchas mujeres, hace como hijo único, no hija única, pues tuvieron ese espacio y pudieron ya poco a poco describir su propia historia, ¿no? Experiencias. Y luego en China también, pues poco a poco, con influencias externas de territorios hablantes, también empezaron a construir la experiencia de género, ¿vale? En Taiwán, por ejemplo, en esa época, en los 90, ya eliminaron el pensamiento de que, por ejemplo, la homosexualidad era una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezan a haber experiencias de género, empiezan a tener en cuenta, por ejemplo, tipos de mujeres, ¿vale? Y se retoma esos pensamientos antiguos, pero combinando con los modernos, ¿vale? Y entonces estos son las tres claves del feminismo tradicional que hace el feminismo actual, ¿vale? Entonces, todos estos pensamientos, sí es verdad que ha habido ideas así de Occidente, pero bueno, que tenían que integrarlas en su cultura y hacerlas propias, ¿vale? Y entender que su propia cultura tiene también su propio feminismo. Vale, y ahora vamos a ver la transición del feminismo, ciberfeminismo o feminismo digital. Todo bien, ¿no? Hasta ahora. ¿Sí? Vale, las causas principales. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, yo ya he comentado, ¿no? Que a partir de los 70, pocas personas podían acceder a los ordenadores, digamos así, a las tecnologías, y ya se estaba alfabetizando en el mundo digital. Las causas principales. Tenemos que entender que el feminismo tradicional tenía limitaciones, aunque hayan ido por los derechos humanos, por los derechos de igualdad, para erradicar la discriminación, todo eso, pero como que flaqueaba. Había como algo que fallaba, ¿vale? Y algo que, pues, no sé, por dónde podemos pillarlo para poder complementarlo. Ahí había algo que aún no se estaba trabajando, ¿vale? Y justo cuando empezaron las tecnologías, vieron, uy, este es el espacio, ¿vale? Entonces, ya lo hemos visto, agotamiento y limitaciones de vías tradicionales. Pues el feminismo tradicional ha luchado, pero a lo mejor no es que ya tengamos que eliminarlo o dejarlo aparte en el pasado, sino a lo mejor tiene que evolucionar, ¿vale? Transformación profunda de propia sociedad. La sociedad ya se estaba metiendo en el ciberespacio, ¿vale? Muchas veces ya no eran reuniones presentes, sino reuniones en el espacio digital, ¿vale? Ventajas únicas que ofrecían el entorno digital, obviamente, ¿no? Yo podía contactar con alguien de otra punta del mundo, cambiar pensamientos, hablar, denunciar, etcétera, etcétera. Y luego las necesidades de adaptarse a las nuevas discriminaciones. Obviamente, todos los espacios tienen sus cosas. Y obviamente en el ciberespacio ya hemos visto, ¿no?, que hay abuso, hay discriminación, hay lenguaje sexista, pues todo eso empieza a surgir y tenemos que trabajarlo también. Y en Taiwán ocurre una cosa curiosa, que con esa libertad se innova. Y entonces, por eso se le reconoce como uno de los territorios de Asia con mayor, digamos, innovación, ¿vale?
Luego lo vamos a ver. Vale, entonces, en esta transición del ciberespacio, el feminismo, como hemos comentado antes, tienen que alfabetizarse digitalmente, ¿vale? Pocas mujeres. Y luego ya poco a poco, pues un grupo, ¿vale? Y ya cuando las mujeres están dentro, pues por eso muchas veces también decimos que cuando un grupo atiende y se desenvuelve en un espacio, se vuelve peligroso, ¿vale? Entonces, las mujeres vieron una oportunidad en este espacio. Luego está, pues eso, que emerge, ¿no? Surge una comunidad online. Seguramente que en esas épocas, en el año 2010, 2008, seguramente si os acordáis, si tenéis mi edad o la de vuestra profesora, os acordaréis que había un mogollón de blogs, de páginas, de temas, de tal, ¿no? Pues esa época fue la que fomentó todo eso, ¿vale? Esos blogs abrió muchas puertas a entendimiento de conocimientos, a poder también establecer un foro, contactar con gente, unirse, ¿no? Y por eso se crearon comunidades de apoyo. Y aquí viene también lo interesante, ¿no? Se desarrolla una comunidad, un desarrollo comunitario y que trabajan también con diferentes agentes de la red, ¿vale? Por ejemplo, si yo tenía un tema de, pues estaba hasta las narices, ¿no? De que siempre la carga doméstica sea de la mujer, no había una coeducación equivalente, no había una idea de coeducación o una idea de tareas por igualdad. Aquí, pues yo me manifestaba, otras mujeres, uy, pues yo también siento lo mismo, empezaron a hacer una comunidad, luego, pues a través de una grande comunidad pedían al gobierno o su propia localidad que hubiese un cambio, ¿no? Y a través de eso conocían a la gente dentro de la red, entonces esa red movía cosas, por eso había cambios, ¿vale? No es solo manifestarse allí y venga yo a criticar y a tal, no, se movían cosas. Y luego, pues esto, a partir de 2010, con todo el tema esto de los blogs, el apoyo comunitario, pues surge el activismo político, ¿vale? De políticas públicas sociales, a través de problemáticas reales manifestadas en ciberespacios y en el feminismo tradicional, porque seguían también manifestándose afuera físicamente, pues se hizo una diversidad de voces, ¿vale? Y entonces por eso yo siempre digo, cuando se agrupa un grupo de gente en un espacio es peligroso, se va a ver mucho movimiento y caos, ¿vale? Y entonces ahí empiezan todos esos movimientos de revisión de leyes, crear nuevos espacios, vamos a estudiar estos casos, a ver si es verdad que solo afecta a un grupo o es verdad, es una realidad más grande, ¿vale? Y también una creación de espacios seguros digitalmente, porque como hemos dicho antes, en el espacio digital también hay abusos, discriminación, muchas cosas, ¿vale? En China, ¿qué ocurre? En China no sucede como en Taiwán. En China la tecnología también llegó, ¿vale? Por esa época de los años 70, 80, ¿vale? Pero por las grandes ciudades y por las zonas que antiguamente, digamos así, tenía extranjeros, ¿vale? Y también de la comunidad china ultramar, es decir, de los territorios sinohablantes. Entonces, podemos decir que Hong Kong y Taiwán fueron los que influyeron en esos pensamientos, ya que ya habían tenido ya un poco de experiencia, estaban ya manifestando cosas, ¿vale? Y entonces esa gente de China continental, ese grupo de gente, empezaron también a ver cosas, ¿vale? Y esa es la influencia de China. Luego, esas influencias culturales que venían de afuera, pero que también se manifestaban dentro, chocaron, ¿vale? Y entonces vieron, jo, a lo mejor es que Occidente funciona mejor que aquí. No,
Occidente funciona como funciona y nosotros funcionamos como funcionamos, ¿vale? Entonces, aquí empiezan a mezclar ideas de Occidente para consolidar un poco, digamos así, su argumento de por qué hay que luchar por su propio feminismo territorial y qué cosas hay que cambiar. ¿Vale? Por eso, si navegáis, si habéis estudiado un poco de chino, si navegáis en las redes o páginas web, ¿vale? Vais a ver que en esa época había mogollón de páginas chinas que hacían como un copia-pega de argumentos occidentales, lo traducían, hacían un poco de pensamiento y, bueno, consolidaban su pensamiento, ¿vale? Luego están la última fase, pero que esta fase para mí también es muy interesante en China, porque, bueno, pues como en todos los territorios, Taiwán y China han funcionado diferente, ¿vale? China, pues con su generación de hijo único y con esa ley que la asolieron y surgen nuevas experiencias de género, como hemos dicho antes, ¿no? Pero en ese proceso surgen tres, digamos, corrientes, ¿vale? En 2000, cuando estaba digamos, los blogs y tal, y aún no había bloqueo de China, pues ahí había una nueva oleada, la primera oleada de ciberespacio, ¿vale? Que cada uno cogía su cosa, escribía, fusionaban con argumentos occidentales y tal. Luego, a partir de 2014 a 2018, sube la segunda oleada. Ahí vemos cómo se integran los nuevos entendimientos de su sociedad, ya que anteriormente tenían una pequeña experiencia argumentativa, ¿no?, que ya habían construido, pues ahora con el bloqueo pues tienen que reconstruirse, ¿vale? Y para mí una de las etapas o corrientes es la segunda oleada. Ahí es muy importante porque ahí empiezan a surgir, digamos así, vidilla de manifestaciones digitales y tradicionales, ¿vale? Que seguramente os habrá comentado vuestra profesora de las Five guerrilleras, ¿no? Ahí se empieza a surgir movimientos digitales fusionados con los tradicionales, luego surgen movimientos, ya que hay bloqueo, ya se están viendo bloqueos, pues surgen nuevos, digamos, espacios literarios, ¿vale? Género literario, digital, con perspectiva de género. Y para mí es una de las corrientes que más cosas podemos ver que iban fusionando, iban creando, iban apareciendo, ¿vale? Entonces entendemos que China no ha sido, digamos así, atrasada o que no han luchado por los derechos de la mujer, sino que han funcionado de diferentes formas que en Occidente o como conocemos, ¿no? Y luego la tercera oleada, que sería a partir de la pandemia, digamos así, cuando todo el mundo no se podía mover, pues todo el mundo estaba en las redes, ¿no? Y ahí surge también todo un nuevo movimiento en las redes, ¿vale? Y en ese año, bueno, pues si lo sabréis, fue muy importante para China porque empezó a visibilizarse figuras de mujeres, ¿vale? Y se puso mucho hincapié a temas sobre la mujer, derechos de la mujer, iban saliendo temas y ya se estaba viendo que el gobierno lo estaba trabajando y lo estaba dejando también entrever, ¿vale? Entonces, esto es algo interesante. Si algún momento os gusta conocerlo, os invito a que lo echéis un vistazo por las redes, ¿vale? Es complicado averiguar estas oleadas, tenéis que hacer un estudio sociológico, pero se puede ver, ¿eh? En las redes se puede ver, ¿vale? Vale, entonces, todo esto, hay una transición, pero mire, Joiru, me has explicado que pues han hecho cosas y tal. Pues sí, ha habido logros, pero en Occidente muchas veces criticamos
como sigo diciendo, tenemos una idea de que pues siguen estando en los años 50, tienen los derechos humanos muy retrasos, la mujer no está en primer plano, ¿vale? Ya damos por hecho que no es así. Entonces sí que tienen logros y gracias al ciberfeminismo, ¿vale? Actual, ¿vale? El feminismo tradicional ha hecho sus cosas, es en el pasado, pero actualmente es gracias al ciberfeminismo. Por ejemplo, en Taiwán ha influenciado, ¿vale?, a la transformación social, a concienciar y sensibilizar y a educarse, ¿vale?, sobre temas de género. Por ejemplo, un problema de violencia de género actualmente ya no se contempla como una cosa privada, ¿vale? Es pública y hay que debatirlo y hay que hablarlo. Por ejemplo, la igualdad del laboral, derechos laborales de la mujer, incluso se están trabajando también de la inmigración, ¿no? Los migrantes que vienen a Taiwán a trabajar, muchas veces, pues en muchas sociedades también, ¿no? Se deja ese tipo de grupo de gente aparte. Pues ahora Taiwán lleva desde muchos años siendo pionero también en Asia, trabajando en estos temas. Entonces, figura mujer que viene a Taiwán a trabajar, ¿vale? De otros países, estamos hablando de Asia y de, por ejemplo, de África, ¿vale? Esto es importante, porque mucha gente que viene de Occidente no tiene los mismos, digamos así, hacen una migración, pero no hacen los mismos trabajos que están defendiendo ellos, ¿vale? Normalmente estos derechos laborales son, por ejemplo, que una empresa contrata, pero muchas veces en Taiwán ha habido mucho trabajo de trata de personas. Entonces están enfocados a ello, ¿vale? Que no se encuentre dentro de ese engaño en todo ese negocio. O, por ejemplo, en las labores domésticas, ¿no?, de cuidado. Entonces, eso es un tema que Taiwán está trabajando y es pionero en Asia. Vamos a aplaudirle, ¿no? Por lo menos. Muchas veces no vemos las cosas positivas que hacen los demás, ¿vale? Entonces, esto tenemos que decir que es un logro. Luego, en China, aunque los movimientos, por ejemplo, la literatura que surge digitalmente no es censurada, ¿vale? Pero sí que es criticada a veces, ¿vale? Por el gobierno diciendo, pues, lo estamos intentando, pero no sigas por ese camino, por ejemplo. No empieces por, a través de la literatura, manifestar pensamientos y crítica, autocrítica y tal, que lo estamos haciendo, pero no sigas por ese camino, ¿vale? Existen, pueden seguir surgiendo, pero el gobierno va pausando cuando puedes y cuando no puedes, ¿vale? Y bueno, pues por entonces en el ciberespacio surge la conciencia, la sensibilización y se está educando. Educando, que también tenemos que mirar cómo se educa, ¿vale? Entonces, esto cuesta, pero sí ha habido un avance. Vale. Entonces, ¿por qué decimos yo, ¿vale?, que soy educadora social, pongo mucho hincapié en los aspectos socioculturales? Es importante porque la sociedad, para entender un algo, tenemos que empezar por lo social, ¿no?, y cultural. Entonces, sí que ha habido cambios importantes en la perspectiva social, ¿no?, que muchas veces cuando criticamos a otros países que no conocemos, siempre estamos criticando su aspecto social, ¿vale? Entonces es importante remarcar esto. Los aspectos sociales se necesitan sacar a la luz para que la gente vea que sí hay avances y que han hecho cosas, ¿vale? Por ejemplo, sus cambios perspectivas a través del ciberfeminismo ha habido presión, entonces han tenido que hacer campañas digitales, manifestaciones también presenciales y digitales, ¿vale? Para que haya una presión, ¿no?, de cambio y que haya una revisión. Por ejemplo, hace poco, en 2003, en Taiwán, se revisó ya por tercera o cuarta vez
la ley de violencia doméstica y de abuso, ¿vale? Y de delito sexual. ¿Por qué? Porque hubo una presión digital. Estos cambios son positivos y el gobierno muchas veces les da miedo también eso. Por eso digo, cuando se mete, tenéis que tener en cuenta, cuando se mete a un grupo de gente en un espacio es peligroso, sigo diciendo, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y en China, por ejemplo, pues como hemos dicho, ha aumentado la conciencia, la sensibilidad y luego la educación con el tema de género, ¿vale? Y experiencias de género. Porque, bueno, aunque Taiwán tenga su experiencia de género diferente a China, ellos también están intentando, pues, avanzar, ¿no? En esa vía de decir, porque actualmente los jóvenes se sienten con diferentes experiencias de género, ¿no? Y sexuales. Entonces, por ejemplo, en esos temas se está dirigiendo por otra forma de trabajar y transformando, ¿vale? Y es gracias a esta generación, ¿vale? Y bueno, como hemos visto, el ciberfeminismo pone fuerza, pone manifiesto y, bueno, controla ciertas cosas, ¿eh? ¿Y por qué controla ciertas cosas? Porque es una herramienta muy importante de negociación social. Lo he dicho antes, es importante tener en cuenta los aspectos socioculturales para entender por qué hay esos movimientos, ¿vale? Y es un termómetro porque, bueno, pues mueve a la opinión pública. Luego vamos a ver, ese orden social es muy diferente a Occidente. ¿Y por qué? ¿Vale? Es un termómetro. Pues porque es una corriente. Tú vas mirando las redes sociales, puedes entender por dónde van ese grupo de personas o por dónde sopla alguna idea, ¿vale? Y qué se está hablando y por dónde dirección se está pensando, ¿vale? Y entonces entendemos que es un clima de opiniones. Vale. Esto yo quiero que lo entendáis bien porque mucha gente no lo entiende. Sigue empeñada que solo está la libertad de expresión y es primero eso, pero no. Hay muchas sociedades, no solo la Asia Oriental, también funcionan por la opinión pública primero, colectiva, pensamiento colectivo y luego ya el libre pensar, ¿vale? En Occidente estamos muy acostumbrados a entender que la opinión primero se forma por la libre expresión. Es decir, pues yo me quiero quejar de un tema, yo vengo a poner mi queja y si alguien también se suma, pues ya una opinión pública. ¿Haya presión o no? Pues ahí se ve, ¿vale? Pero aquí surge algo interesante. Es un problema social común, entonces entendemos que es colectivo. Alguien en la red, ¿vale? Lo manifiesta, pero dentro de un grupo, no es en una red y vengo a poner mi pensamiento, ¿vale? Es un problema social, colectivo, dentro de un grupo, yo lo manifiesto y este grupo me apoya o no me apoya, puede haber dos vertientes o tres, pero se habla de ese tema, no se dispara a otro o no viene a hablarse de otra cosa, ¿vale? Normalmente en Occidente, si vemos las opiniones y los comentarios, alguien dice un tema y empiezan a compartir sus experiencias, uno dice una cosa, la conversación se puede dispersar y no lleva a otras cosas, pero en China no, ni en Taiwán, ¿vale? Surge en un problema social común, se habla en grupo y a través del grupo se abre diferentes vertientes de pensamientos sobre ese mismo tema, ¿vale? Entonces es algo interesante. Es diferente que Occidente, ¿vale? Y a través de ahí, por eso decimos libre expresión, es que cada una persona puede expresar su pensamiento, pero es controlado por el grupo.
¿vale? La fuerza y el valor de la opinión compartida está por encima del derecho individual. Aquí lo dice, ¿vale? Entonces tenemos que entenderlo bien, esto, porque por eso de estos malos entendimientos no entendemos por qué ellos actúan de una forma que nosotros no actuamos. Vale, ¿qué pasa en Taiwán? Taiwán está entre las dos órdenes sociales, ¿vale? Tiene una base cultural compartida con China, cultural arraigada, ¿vale? Funciona su sociedad también parecida a China, ¿vale? Con bases sociales y culturales parecidas. Y luego tienen el sistema político y legal que se parece a occidental, pero que también lo han moldeado en su propio contexto, ¿vale? Por eso hemos visto que Taiwán y China no siguen el mismo camino, ¿vale? Entonces, no significa que el límite social sea límite legal, no es igual, ¿vale? Mucha gente entiende que si, por ejemplo, un gobierno pone un bloqueo, pues ya hay también un límite legal. En Taiwán no sucede eso. Si hay un bloqueo social, lo legal sigue por su parte, ¿vale? Entonces es importante entender esto, porque muchas veces no lo entendemos, luego vienen, por ejemplo, un tema social a discutir y vemos por qué hacen eso, parece que ellos son sumisos o tienen miedo a expresarse, pero no, ellos funcionan así, ¿vale? Aquí no es que alguien controla tú esto. Sí es verdad que en China controlan las redes sociales, los grupos, pero hay un tope. Por ejemplo, ¿vale? Si alguien ya está empezando en ese grupo a dañar el grupo, o hay un pensamiento un poco psicótico, ¿no? De pues voy a acabar, a ver si voy a poner una bomba, ya lo insinúa aquí, no sé qué. Pues obviamente, ¿no? Yo como facilitadora y que gestiono el grupo, pues obviamente yo también tengo que poner límites, obvio. Este pensamiento no se debería estar aquí, ¿no? Teníamos y ponen foco, ¿no? Detectan ese, por ejemplo, ese abusivo argumento o ese peligro y lo autoconfinan, ¿no? Que es algo muy curioso, funciona súper rápido, muchas veces son en segundos, desaparece ese comentario o en minutos sale un organismo y te dice, a partir de ahora tu cuenta está bloqueada, ¿vale? Entonces tú personalmente ya sabes que ya no puedes participar en ese grupo, pero puedes participar en otras vías de otros grupos, ¿vale? Entonces hasta que el gobierno no te bloquee todo, pues a lo mejor ya no puedes participar, pero China funciona así, ¿vale? Y es interesante porque gracias a esos grupos, China también, el gobierno también está mirando, no digo que esté a favor de su forma de actuar, pero estoy diciendo que cómo funcionan sus sociedades, ¿vale? Ven, por ejemplo, estos comentarios, estos mensajes de grupos, por dónde van esos pensamientos y cómo pueden trabajar o dirigir hacia una mejora, ¿no? En Taiwán, si vemos en las redes sociales, si vamos buscando, obviamente no vemos muchas noticias y tal, porque ya asociamos que es como occidental, pero sí que es verdad, es muy diferente, ¿vale? Tenemos que tenerle en cuenta que funciona parecido a occidental, pero tiene sus cosas de Asia oriental. Vale, y ahora vamos a ver debates, narrativas, ¿vale? De China y Taiwán, cómo se mueve el ciberfeminismo y subgrupos dentro de esos argumentos, ¿vale? En el ciberespacio podemos encontrar tres corrientes, ¿vale? Digo tres corrientes, podemos, por ejemplo, como lo he dicho antes, ¿vale? Esto es un estudio sociológico
te tienes que meter y profundizar y estar consciente de lo que está sucediendo para encontrar estos 3 grupos, ¿vale? Primer grupo, yo lo he resumido así, pero es un poco cutre, ¿vale? Las mujeres quieren ser hombres. Aquí hay una lucha de igualdad, de asimilación, ¿vale? Quieren ser como los hombres y que no se les inferiorice de sus capacidades, ¿vale? Aquí el argumento, como hemos visto, que, bueno, pues la típica frase china, ¿no? Que las mujeres pueden sostener medio cielo, la mitad del cielo, ¿vale? Pero bueno, no sé si entendéis cómo van sus argumentos, por ejemplo, ¿vale? Se puede ver que comentan, pues si un hombre puede poner una carretera, un hombre puede dirigir un negocio, pues yo también. No cuestionan la propia mujer, ¿vale? Sino están luchando por tener el mismo puesto, las mismas capacidades que un hombre. Esto sucedió, ¿vale? Sucedió en 2021 y en 2023, ¿vale? Se vio estas 3 corrientes. Luego, las mujeres quieren ser personas, es decir, que ya están luchando por los derechos de la mujer, ¿vale? Priorizan, ven esos déficits sociales en la mujer, también luchan por las capacidades de la mujer, pero aquí está la corriente esa de que critican a los hombres, que está la típica corriente de pink feminists, el feminismo rosa, ¿no? O el feminismo radical, que pues va a achaque con los hombres, diciendo pues que si no fueran por los hombres, pues ellas no estarían así. O porque si siempre se maneja las elecciones de, por ejemplo, de una empresa hacia los hombres, pues es que los hombres están en el sistema patriarcado y no dejan a la mujer. Siempre van a achacar a los hombres, ¿vale? Y luego, seguramente que lo habéis visto en las redes sociales, incluso en las series chinas, a veces surgen estas corrientes de pensamiento, ¿vale? Y luego están las mujeres que quieren ser mujeres. Aquí están luchando ya por su propia figura, asumen y aceptan las cosas de la mujer, ¿vale? Y también, pues, digamos así, también acceden a las 2 primeras, pero lo producen, digamos así, que lo recogen un poco mejor y trabajan de otra forma, ¿vale? Entonces, a partir de estos años, 2021 a 2023, solo, ¿vale? Digamos así, la inmensa mayoría sería del grupo 1 y grupo 2, ¿vale? Se puede ver esto en las redes sociales porque, bueno, no ha habido un bloqueo y ha desaparecido, sigue habiendo vigente y se puede observar. Luego, si os acordáis, si no, pues tampoco pasa nada. Esto fue, creo que a principios de 2001, con el tema de pues que los jóvenes varones eran muy afeminados, ¿vale? Y hubo pues una protesta, el gobierno, ¿vale? ¿Por qué el gobierno pone foco y lo publica públicamente? Porque, bueno, pues surgen movimientos grupales en las redes y se va viendo. Entonces, surgen 2 vertientes, una que es contra el chico afeminado y otro que está a favor, ¿vale? Y entonces podemos ver perfectamente que el gobierno en ese entonces estaba en contra por la otra vertiente, ¿vale? Y pone un manifiesto de que van a aumentar la educación física. ¿Y entonces qué pasa? Pues en el mismo tema, ¿no? Es un tema social de un grupo y el grupo empieza a manifestarse. Pues no estoy de acuerdo, ¿no? Estos temas de poner educación física porque sí, porque un chico afeminado, pues no entra tampoco en esa
teoría que estaban trabajando por entonces el gobierno chino de género, ¿no? Y entonces empiezan a hablar y tal. Y hay una presión. Hoy en día, esta ley que supuestamente se iba a imponer no está hecha porque hubo mucha presión, ¿vale? Social, digitalmente. Por eso digo, si se agrupa un grupo, es peligroso, ¿vale? Entonces, este tema es de género. Se habla de género en un movimiento social de un tema, se mueve en ese tema y van surgiendo, ¿vale? Y aquí podemos ver que habían dos vertientes y el gobierno estaba en una pendiente que, bueno, pues por presión social, a lo mejor ha cambiado de bando o está en el intermedio, pero no hizo lo que quería hacer, porque con la presión social, pues obviamente, a lo mejor eso no funcionaría. Vale, y entonces, ¿qué pasa? A partir de 2023 y 2026, ahora, ha habido cambios. Obviamente, los dos grupos que antes hemos visto de que las mujeres quieren ser hombres, ¿no? Y las mujeres quieren ser personas, sigue manteniéndose, pero ha evolucionado. Tienen mejores argumentos, incluso han cambiado un poco la perspectiva, ¿vale? Y el grupo 3 de las mujeres quieren ser mujeres, que hablan de sí mismas, ya hablan de la identidad de la mujer, pues va surgiendo con mayor fuerza, incluso va agrupando las dos corrientes anteriores, ¿vale? Y entonces aquí los temas se vuelven más específicos, se abordan desde una multitud de perspectivas. Por ejemplo, esta corriente también coge las dos corrientes anteriores y según la región, porque sí influye, ¿vale? Una ciudad y una región interior influye, ¿vale? Las clases sociales también y la edad también influye, ¿vale? Por ejemplo, si yo le comento a mi padre, pues yo tengo una identidad de mujer, el pensamiento de mi padre de esa época, pues es decir que la mujer se amolda a través de las, digamos, modas sociales, ¿vale? Entonces, sí, la edad también cuenta, ¿vale? Pero bueno, que todos estos temas también, dependiendo de la edad, también van introduciéndose o van cambiando. Ah, pues mira, en mi época a lo mejor era así, pero vuestra época es así. Van entendiendo cómo funciona. Y luego las plataformas se han diversificado. Ya no existe, por ejemplo, solo Weibo, ¿vale? O Weixa para hablar solo de un tema. No, también existen otras redes, otros foros y espacios digitales chinos, ¿vale? Que empiezan a hablar de esos temas y colaboran, por ejemplo, con asociaciones y federaciones chinas, ¿vale? Y ahí ponen manifiesto en la agenda política de quincenal de todos los años. Vale. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Que seguramente, pues, si estáis en contacto con la cultura china en las redes sociales, seguro que habéis visto estos movimientos, ¿vale? Y bueno, uno de los movimientos que desde 2000, ¿vale? Más bien 2008, ¿vale? Antes del bloqueo, ya se estaba hablando, porque, bueno, surgió a partir del boom este de comercio, e-commerce, ¿no? El comercio digital, y empezaron a vender productos hacia la mujer y poner la imagen como que la mujer es el producto, ¿no? Y entonces también se manifestaba, ¿no? Por ejemplo, el Día de la Mujer, en vez de poner mensajes de empoderamiento o tal, se convirtió en simple comercio también, ¿no? Pues regálale a tu divina mujer o no sé qué un regalo porque es especial, ¿vale? Entonces, esto puso en foco a partir de ese movimiento y ahí se empezó a manifestar, ¿vale?
bueno, luego lo voy a profundizar. Luego está el término Nuchan, que es fuerza femenina, que es un término ya muy antiguo, ¿vale? Muy antiguo, pues hemos hablado de la antigüedad china, incluso se ve en las series de trajes y de época y tal, este término, ¿vale? Y luego está, como os he comentado, el género literario digital, Nuzhongwen, ¿vale? Que serían mujeres en el poder, ¿vale? Este es un género que está en auge y que, bueno, estos años se han llevado varias obras a pantalla. Y luego está Nuxin Chengzhan, que sería el crecimiento de femenino, ¿no? Cómo ha evolucionado la mujer y qué pensamiento tiene sobre su figura e identidad. Vale, vamos a hablar primero de Nuchan, que es un término ya bastante antiguo, no es nada moderno, incluso se puede reflejar hasta los poemas de Mulan, ¿vale? Incluso ahora vuelve a surgir como una cosa muy furórica, digamos, a través de esta serie, ¿no? De Pursuit of Jade, ¿no? Es una figura de Nuchan, que es una mujer fuerte. Pero bueno, si veis ciertamente muchas series o muchos, cuando hablan de este término, luego poco a poco lo romantizan y lo suavizan, ¿vale? Y como que deja de verse esa figura, ¿vale? Entonces, en el feminismo, ¿vale? Tradicional, es verdad que no es igual que a los hombres, sino es igual siendo mujer. Da por hecho que mujer es mujer y tiene su propia fortaleza y valor, ¿vale? Esto es en el feminismo tradicional. Pero en el ciberfeminismo conecta con el pasado y presente, ¿vale? Y por eso muchas veces en los textos literarios de Nuzhongwen también se ve este término que lo contrapone, ¿vale? Y también hace entender, pues eso, su propio valor, pero tenemos que respetar realmente, no suavizarlo luego, ¿vale? Entonces es una palabra que está en auge otra vez, ¿vale? A través de la serie, pero que es ya un término antiguo, pero que hay nuevos pensamientos sobre ello. Luego está Fu Mei, que es servidumbre de la belleza, literalmente, ¿vale? Pero se entiende como servicio militar a la belleza patriarcal, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues la sociedad impone unos parámetros de belleza y tienes que cumplirlos. Por ejemplo, las delgadas, por ejemplo, tener la típica moda china de tener los párpados dobles. Hay cierta descripción en el físico de la mujer, siempre va a ser en la mujer, ¿vale? Y entonces, en la nueva generación, pues ya no está muy contenta con eso. Incluso, por ejemplo, esto también se ha ido criticando a través de también otra idea de por qué las mujeres para casarse se tienen que pues maquillar, ¿no? Aparentar una cosa que no es, y luego cuando están en matrimonio se descubre, pues, ¿no? Tal. Ahí empieza todo ese movimiento, se cuestiona, ¿no? El significado de ser mujer, ¿vale? Y rechaza de cumplir esas reglas que se imponen en la sociedad, ¿vale? Sobre la estética y también muchas veces cómo ser mujer. Por ejemplo, la estética influye de cómo ser mujer. Por ejemplo, si eres delgada, pues se supone que no comerás cosas muy delicadas, por ejemplo, ¿no? Siempre se asocia con cosas así. O, por ejemplo, si se veía, también vamos a entender que pues tienes que comportarte de ciertas formas, ¿no? Entonces se asocian eso y muchas veces cuando alguien se arregla y no se comporta de esa forma, pues no encaja lo que tal. Entonces
Aquí vienen todos esos argumentos, se reflexiona, se critica, se manifiesta, y es aquí en el único espacio, digamos así, es el único término y movimiento que surgió en el ciberfeminismo. No estaba en el feminismo tradicional, ¿vale? Entonces, esto es algo importante porque se deja entrever que también el gobierno chino no es que diga, pues este tema me está haciendo mal, lo voy a bloquear. Ciertamente no. Ellos están hablando libremente, están hablando y argumentando en grupo. Significa que el gobierno también tiene ese derecho de dejar, ¿no?, hacer pensar sobre ello. Y de hecho ya lo hemos visto ahora con esta censura de influencers, ¿no? Que cierta cosa no solo se basa en dinero, porque muchos influencers se han bloqueado por formar el pensamiento de pues tienes que ganar más dinero y más dinero, o fomentar la belleza, ¿no? Que esto es lo que están criticando últimamente. Entonces, estos movimientos hacen presión a los cambios. Y luego está el término este de pues 女性成长, ¿no? Del crecimiento femenino. Aquí en este movimiento se habla de los conceptos e ideologías históricas chinas. Por ejemplo, 男尊女卑, ¿vale? De respetar al hombre y pues menospreciar a la mujer, ¿vale? Aquí se ve claramente que era dominio de los valores, los varones, ¿vale? Entonces, esta idea se critica, se crea otro nuevo movimiento que hace unos años, en 2014 y 2018, surgieron de 女尊男卑, al revés, ¿vale? Y luego está el otro de 穷养儿富养女, de guiar en los hijos en la pobreza y criar en las mujeres en la riqueza, literalmente, ¿vale? Pero esto sería que se cría, se educa a los varones que sean fuertes, ¿vale? El término de Nanzhan, ¿no? De ser varón, tienes que ser fuerte, tienes que proteger a tu familia, y a las mujeres pues como algo delicado, algo sumiso, ¿no? Que bueno, pues que tengan una imagen, ¿no? Y luego pues todos estos términos vienen del patriarcado, claramente. Y luego está el Nanzi Han Zui, que es el patriarcado, ¿no? Masculinidad veronil, que se ve mucho en las redes sociales, como atacan, ¿no? Grupos de feministas, ciberfeministas a este tipo de gente, ¿no? Y luego, bueno, este tipo de gente también van reflexionando o contraatacando, que también podemos verlo, ¿no? Y luego está el término de Zhonan Qinyu, ¿no? Todos estos crecimientos de la identidad mujer van saliendo y se van argumentando, ¿vale? Zhonan Qinyu, esto se puede hasta ver en las series, incluso seguramente, no sé si Mayalen os ha explicado este término, ¿no? 重男轻女 muchas veces se ve en las familias tradicionales, incluso actualmente sigue muy arraigada, ¿vale? Y bueno, pues que se fortalece mucho a los hijos y se da nada a las hijas, en cambio, ¿vale? Por ejemplo, se les deja casas, coches y tal, o se les mete a un mejor colegio a los varones, y en cambio, por tener una hermana pequeña o mayor, no se le hace lo mismo, porque ellos piensan pues que cuando se casen pues no van a aportar nada en la familia, ¿vale? Entonces estos argumentos también van dirigidos a Jiaosun, o sea, el término este de piedad familiar, ¿no? Piedad filial y familiar. Se van argumentando, porque las mujeres, por ejemplo, ¿no? También hace poco, hace 2 años, en Taiwán y en China hubo en las redes un argumento de por qué las mujeres en Xining, en el barrio de las tumbas, no podían acudir a rezarles a sus ancestros o a cuidar a la tumba, ¿no? Porque era una norma antigua que se estaba enfocada a la mujer,
le hacía menosprecio o, bueno, peyorativa. Entre comillas, había supersticiones y entonces se vuelve a hablar. Ha habido cambios, las mujeres obviamente ya podemos ir a barrido de las tumbas, ¿no? Tal, pero bueno, estos cambios hacen el crecimiento identitario de la mujer, incluso hace cambios en la sociedad. Entonces, estos aspectos es importante tener en cuenta. Y luego está la literatura digital en línea, Newton que, bueno, yo literalmente se traduce textos de mujeres respetadas, pero más bien es mujer al poder, ¿vale? Seguramente habéis visto esta serie, algunos, y si no, pues os recomiendo que la veáis. Es el del argumento de Newton, ¿vale? Que es la mujer en el poder, rige las leyes, hace sus leyes y hace entender que tiene una identidad de mujer, ¿vale? Hace ver que también tiene capacidades y que no solo son los hombres que pueden hacer mejor la sociedad. Entonces, Newton ha sido muy importante en este pensamiento ciberfeminismo en China, porque, bueno, pues la juventud, ¿no? Con cosas de estas, pues se meten. Y bueno, pues es obvio que hay una creatividad e innovación dentro de las restricciones, ¿no? Y bueno, como he comentado anteriormente, en 2020 fue el año con más movimiento dirigido a la mujer empoderada, ¿vale? Salieron figuras importantes, reconocidas, se dio a valorar su trabajo, incluso llevaron a pantalla obras de Newton. O sea que yo critico la sociedad, la creo a través de diferentes cosas, yo la critico, pero bueno, pues veo que hay movimiento, mi propio Estado reconoce que sí es un problema y reconoce que es creatividad, porque no vamos a aprovecharlo, ¿no? Para influir la masa de pensamiento, ¿no? Vale, ¿cómo lo llevamos? ¿Bien? ¿Entendemos cómo funciona en China? Sí, vale. Ahora vamos a hablar de feminismo chino, de Taiwán, ¿vale? En Taiwán también hay tres corrientes, como hemos visto en China, que la primera sería mujeres que quieren ser hombres, la segunda sería mujeres que quieren ser personas y la tercera sería mujeres que quieren ser mujeres, ¿vale? Pero en Taiwán sucede de diferente forma. La primera sería las mujeres quieren ser personas, o sea que ya luchan por la igualdad de derechos, ¿vale? Y la segunda sería quieren ser mujeres. Están luchando por su identidad, ¿vale? Y la tercera ya no es como en China, ya es diferente, ya que en Taiwán, por su libre expresión, como digo yo, su libre trayectoria política y legal, pues ya tenían trabajado lo que estaban ellos ahora en China trabajando, ¿no? Entonces surge otra corriente. Claro, se maduran las ideas. Las mujeres quieren transformar la estructura social, es decir, que quieren que realmente suceda un cambio, que no haya yo critico, yo manejo, haya presión, yo creo una ley para quedar bien, ¿vale? Pero no funciona, realmente no están funcionando, ¿vale? Entonces aquí se manifiesta eso. Pero ¿qué pasa? En 2001 a 2023 solo funcionan como en China los dos primeros grupos. Pero es algo curioso si no lo veis. En China sería mujeres que quieren ser hombres, los que están en primer lugar, y mujeres que quieren ser personas. En cambio, en Taiwán serían mujeres que quieren ser personas y mujeres que quieren ser mujeres. Entonces se ve que Taiwán tiene una mayor trayectoria en este trabajo y se va profundizando y madurando más rápido, ¿vale? Que en China. Incluso, pues, como hemos visto, es innovador en ciertas cosas, ¿vale? Entonces, el primer grupo luchan por los derechos, se manifiestan, ¿vale?
y quieren eliminar la discriminación. Y entonces, bueno, pues igualdad de oportunidades laborales y políticas. Es verdad que ya no basta, ¿vale? Aquí ya no basta que en el gobierno aparezcan 4 mujeres, ya están incluidas, parece una imagen que ya hemos incluido, ¿vale? Pero queremos realmente que participen en la política, que haya mujeres de verdad que representen a la población, ¿vale? Normalmente Taiwán, en este caso, es algo importante. Sí que eligen a personas que representan a esos grupos de manifiesto, ¿vale? No van eligiendo, por ejemplo, es ministro, era militar de no sé qué, no sé cuánto, como en China, ¿vale? Van ya, en el gobierno van especializándose dentro de los diputados en temas, ya son especialistas en temas, no como en China, que algunos no tienen ni idea de esos temas, se van formando, ¿vale? Y tienen que cuadrar como tengan que cuadrar, ¿vale? En Taiwán funcional han madurado de otra forma. Y entonces, en este grupo fue el que inició el movimiento Me Too, ¿no? Que manifestaban y criticaban y denunciaban el abuso, ¿vale? Y aquí se revisó también Taiwán, que hizo mucha fuerza, la revisión de la ley de delito sexual, ¿vale? Si habéis leído el texto que os he mandado a leer, seguramente que en el ensayo social os aparece este caso, ¿vale? Habla de la misoginia taiwanesa en las redes sociales. Y esto, pues, es de este grupo, ¿vale? Luego, el grupo 2 busca cuestionar estereotipos tradicionales, ¿vale? Promover la diversidad y la libertad de las mujeres en definir su propia vida. Aquí, luego vamos a ver, ¿vale? Unos términos que actualmente se están moviendo, ¿vale? El texto que habéis leído pertenece pues a 2008, 2007, 2006, ¿vale? Entonces podemos decir que es antes de estos movimientos, pero ya van surgiendo ideas, ¿vale? Y luego pues entra el debate, el concepto de la belleza, ¿no? Como en China, que pues Fumei, ¿no? El movimiento este militar que impone en la sociedad la belleza. En Taiwán también pasa lo mismo. El día de la mujer, también las plataformas se vende como vender el queso, como digo yo, que todo el mundo quiere el queso. Y también se habla aquí de transgénero y la libertad sexual, ¿vale? Entonces, en este grupo se habla un tema muy amplio, pero siempre se enfoca a género. Cuando hablamos de género, se habla de términos de identidad de la mujer y términos a minorías de grupos con el género. Es decir, yo quiero manifestarme, ¿no? Pues que no siento, o sea, yo siento ser mujer, pero algo hay que cambiar también en el término del hombre, ¿no? No estoy machacando al hombre, sino que empiezo a manifestar que los hombres no tienen que ser como el término chino de nanzihan, ¿no? Muchos hombres nanzihan, ese hombre fuerte, a lo mejor están encerrando esas emociones muchas veces, ¿no? Asocian emociones a las mujeres y ser fuerte a los hombres. Y están también hablando de esto. Esto es lo más básico que pueden hablar y luego ya en términos más amplios, pues como la sexualidad, la libre expresión de la sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Y aquí a partir de 2023 a 2026, se ve que estos 3 grupos, ¿vale? Voy a hablar de los 3 grupos porque aquí en Taiwán estos 3 grupos tienen evoluciones. Han evolucionado, tienen un debate más profundo y creo que también es por aquí donde también surgen nuevas oleadas en Asia Oriental, que surge a través de mensajes de grupos influenciados de
Taiwán con temas de China, ¿no? De defensa, política de defensa, pero también con temas sociales que influyen en todo Asia Oriental, ¿vale? Digamos, Corea del Sur, porque aquí en Taiwán pues hablan un tema y han influido a Corea del Sur y hasta a Vietnam, ¿vale? Entonces, es algo interesante porque estos tres movimientos dejan que pensar cómo ha evolucionado su estado, ¿vale? De feminismo. Entonces, las mujeres quieren ser personas, hemos ya dicho que luchan por los derechos, ¿vale? Aquí luchan por los derechos y son más numerosos y tienen mayor movilización. Es decir, con el Me Too movilizaron todas las redes sociales, pero también físico, ¿vale? Hubo manifestaciones hasta con pancartas en el pleno parlamento, ¿vale? Entonces tienen mayor movimiento, pero bueno, digamos así, estas denuncias o estas manifestaciones anteriormente no llegaron a ninguna cosa, sí que salió revisión de leyes y tal, pero no hubo un gran cambio. Pero a partir de estos años, pues sí, a partir de 2003 se revisó, se renovó la ley y se puso más en cuenta esa ley y hacer que funcione, ¿vale? Entonces sí que gracias a este grupo pues intentaron solucionar. Ya no es solo manifestar, ahora tenemos que encontrar soluciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo participamos y cómo se influye? ¿Vale? Entonces, esto es importante, ¿vale? Entonces, aquí yo hago hincapié de la independencia política del movimiento, ¿vale? Es un grupo potente que se moviliza y hace voz grande que contiene, por ejemplo, si el gobierno estaba intentando frenar, pues ya no podía frenar porque había ya una lucha importante que puede ser que si no lo hacen puede tener una consecuencia. Por ejemplo, si en ese entonces, con el caso de Me Too, con la presión, ¿no? Tú te pusiste a revisar, pero no hiciste cambios, ahora yo te pido que cambies y es que ya hemos encontrado soluciones, te lo estoy presentando y tú no me lo atiendes, es que es un problema tuyo, que no quieres atenderlo. Entonces queremos que te salgas ya del gobierno, no sigas ejerciendo tu puesto. Pueden ser estas consecuencias, ¿vale? O, por ejemplo, que diga Taiwán, el otro departamento diga, pero ¿qué está pasando? No está funcionando bien. Entonces, como no está funcionando bien, te delego de tu cargo y pongo a otro, ¿vale? Pues puede verse esas situaciones. Luego, como hemos visto, el segundo grupo que trabaja también con el tema de la sexualidad, expresión sexual más amplio, ¿vale? Pero aquí ya se forman más grupos y con temas más diversos. Incluso yo he visto, ¿vale?, que hablaban de la libertad de expresión sexual, de casamiento y tal, pero estaban poniendo ya otro tema. Por ejemplo, el tema de tener hijos, cómo Taiwán pueden hacerles tener hijos, ¿no? Que no sea una compra en extranjero o, por ejemplo, hacer un vientre de alquiler, cosas así. Ya van surgiendo temas relacionados, pero ya diversos, ¿vale? Entonces, estos temas es interesante porque podemos ver cómo van trabajando, dónde va moviendo el grupo, por qué surgen estas ideas. Por ejemplo, ¿por qué surgió el tema de, vale, ahora tenemos la ley de poder casarnos, ¿no? Pues ya no hay esa presión de tienes que ser hetero. Pero es que formar una familia hay muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi familia tradicional no acepta a mi pareja, pero yo me he casado y ya no tengo relación, pero ahora tengo que cuidar a mi familia? Surgen temas sociales así, ¿no? ¿Cómo puedo? ¿Hay alguna ayuda social que me pueda ayudar a esas cosas?
surgen muchos temas porque son temas sociales de importancia, ¿vale? Existen, no solo son ideas individuales dispersas, son problemas sociales que existen, se trabajan en grupo, se manifiesta en grupo. Vale, y ahora están las mujeres que quieren transformar la estructura social. En 2021 a 2023 no se veía mucho, sí que había ahí algo, ¿vale? Pero no había tanta visibilidad y tanta fuerza pues, de movimiento. Pero también ha evolucionado y, como he dicho, pues muchas veces la última corriente suele trabajar con las anteriores, ¿no? Y evolucionar. Y aquí profundiza la interseccionalidad, ¿vale? De género, de clase y de etnia. Ya no estamos hablando solo de, por ejemplo, de la etnia Han o de los chinos. Estamos hablando de nuestro propio territorio taiwanés, que tiene pues aborígenes, tiene inmigración, tiene migraciones de muchas partes, tiene muchas cosas, ¿vale? Entonces están ya fusionando temas que es importante, ¿vale? Que quizás, por ejemplo, en Europa no trabajemos porque a lo mejor no, para nosotros no haya existido, pero por ejemplo en Latinoamérica sí ya se está trabajando eso y por eso hay esas influencias, ¿no? Y eso es importante también, porque sí, si hablamos de feminismo no hablamos de solo un grupo, o sea, tenemos que trabajar con todo que represente a la mujer. Y bueno, y también hay ese movimiento de transformación de instituciones culturales, ¿no? Por ejemplo, pues había, en Taiwán hay un grupo de aborígenes que estaban trabajando para hacer memoria a trabajos de mujeres, ¿no? De trabajo tradicional, que también ha marcado mucho en Taiwán. Y antes, por ejemplo, no se trabajaba en ese aspecto cultural ni se hablaba de esos temas, pero es verdad, hay muchos grupos aborígenes han dejado, ¿no? Mucho trabajo tradicional chino, digamos así, porque se ha mezclado, de la mujer, que pone énfasis a tenerlo en cuenta. O, por ejemplo, de pues migraciones, ¿no? De personas que vienen de Vietnam para trabajar en lo doméstico, pero se ve también manifestada una situación igual de mujer, ¿no? Que la mujer siempre trabaja de lo doméstico, porque no puede trabajar de otras cosas, porque cuando hacen ofertas de trabajo solo hacen de doméstico o de comercio, incluso de esto que hay de trata de personas, ¿no? ¿Por qué siempre solo se dirige a estos campos, ¿no? Cuando hablamos de migraciones, de personas que migran para trabajar, porque se habla de solo de esos campos. Entonces aquí cuestionan muchas cosas. Hablan de las leyes, ¿vale? Y también hablan de cómo las instituciones están apoyando a estos argumentos. Y bueno, vamos a ver qué ejemplos, ¿vale? Encontramos en el ciberfeminismo taiwanés. No sé si os está haciendo pesado o bien, o es mucho argumento. ¿Bien todos? ¿Sí? Vale, entonces en Taiwán hay más argumentos, ¿vale? Por ejemplo, de crecimiento femenino de China, también en Taiwán se ha hablado ya hace años, ¿vale? Por eso yo no lo vuelvo a repetir porque no es algo que, digamos que, pero sí se habla también actualmente porque también está el tema de Pujuenzui, antimatrimonio, ¿no? Como antes he mencionado, ¿no? De movimiento estos, de por qué se da el feminismo tradicional, uno de los, digamos así, objetivos era la emancipación económica. Y ahí surge el peinarse su propio peinado, ¿no? Su propio pelo, atarse su propio pelo y ser mujer. Aquí surge a través de ese movimiento este otro movimiento, ¿vale? Pues decir, pues yo no dependo económicamente de mi familia y tampoco dependo económicamente de un hombre,
porque muchas veces, muchos matrimonios, ¿no? Cuando se hacen de conveniencia o si tú lo eliges, muchas veces los hombres tenían que pagar a la familia el dinero de la mujer, a la hija, ¿vale? Entonces es algo tradicional de como que está comprando una mujer para otra familia. Entonces ahí ya empiezan a surgir también estos pensamientos de decir, pues obviamente no, ¿vale? La otra parte no tiene que pagar para que yo me vaya para su casa, digamos así, que yo ya me voy con él, pero que aquí van cambiando esos roles, ¿vale? Vamos a ver estos términos. Aquí se habla de salud mental, suicidio y acoso y violencia de género, ¿vale? Vale, en Taiwán, si tenéis oportunidad de ver películas o ver series taiwanesas, que normalmente la gente no le gusta ver las series taiwanesas porque parece que son, no sé, como muy calameadas, muy, muy así. Pero se ve mucho que las mujeres taiwanesas tienen un peso, ¿vale? Social, familiar, culturales bastante grande, ¿vale? Normalmente se les encrava ahí, se les señala, bueno, pues lo pasan muy mal. Y por ejemplo, a los hombres, pues solo se les vincula a lo profesional y económico, ¿vale? Un hombre, si abandona la familia, ¿por qué será? Porque tú no eres mejor, no lo has hecho bien, le señalan así, ¿no? Y entonces aquí surge el pensar de que muchas veces hay muchos suicidios de mujeres, ¿no? Por esto, ¿vale? En Taiwán hay muchos suicidios de mujeres por la presión social. Y es un tema bastante, pues, triste y que también hoy en día se habla mucho, ¿vale? Y luego está el tema de salud mental, pues con todas estas presiones sociales, familiares y culturales, pues uno se vuelve no muy bien, ¿no? Incluso hay muchas personas taiwanesas, mujeres, que, bueno, se ha hecho un estudio que hay mucha depresión. Vale, y entonces este grupo que chatea en la red pertenece al grupo 1, ¿vale? De que quieren ser personas y al grupo 3, que quieren cambiar el sistema social, que tienen que las instituciones, la sociedad, entender que es un problema social, que hay que cambiarlo, ¿vale? Se habla mucho y han empezado a surgir también argumentos de que no está funcionando bien las leyes. Por ejemplo, el pasado abril, no sé si os habéis enterado, pero en un centro comercial pues acuchillaron a una mujer, ¿vale? La mujer había denunciado, pero bueno, pues no está. ¿Por qué un caso de Japón puede influir a argumentos en Taiwán, en Corea del Sur y tal? Porque funciona así. Sus leyes se parecen bastante en el entorno de protección hacia la mujer y muchas leyes se han creado por presión social, pero no se revisan o se cumplen, ¿vale? Entonces Taiwán le pasa eso. Hasta 2003 no se revisó y no se volvió a plantear y no se hizo mano dura con el cumplimiento de, pues, cumplir la ley de violencia de género y, pues, por ejemplo, acudir cuando una persona está diciendo que tiene peligro, ¿vale? Y no hacerla sentir a esa persona, que muchas veces decimos que es víctima, que la ha buscado ella, ¿vale? Que muchas veces en Asia Oriental, en China, en Taiwán, en estos casos, muchas veces cuando se denuncia, por ejemplo, un acoso o violencia de género, como he dicho antes, en China, por ejemplo, no están, hay puestos de funcionarios, no están formados en esos campos, entonces tienen esas ideas, obviamente, como en España, ¿no? Que hay, pues, vas a denunciar y hay policías que no están formados en eso y te dicen, ah, pues a lo mejor lo has provocado tú, ¿no?
pues hay estos argumentos, pero en China y en Taiwán se ven mucho más, ¿vale? Y luego está el tema de Zhang Yuping, que desde 2025, el año pasado, en abril, empezó a ser un bombazo. Yo es verdad que de pequeña sí que había oído del término Zhang, de hermana mayor, pero como que era algo muy arraigado culturalmente, ¿no? Que pues esta es tu función y punto, no tienes que decirme nada. Pero a partir del año pasado, en abril, con una socióloga y una escritora, escribió el argumento, lo nombró por su nombre. Este síndrome no es que lo inventase ella, sino que ya existía, porque podemos verlo que en muchas culturas como Latinoamérica, África o incluso Europa del Este se encuentra este término, ¿vale? No solo es en Asia, en muchas culturas del mundo existe este término, ¿vale? Pero bueno, ella lo enmarca, pone su nombre y lo hablan en grupo. Y entonces surge todo un movimiento, ¿no? Y a partir de ahí también el gobierno con la salud mental, porque esto es otro tema que entra en la salud mental, donde muchas mujeres se suicidaban. Era por un tema de estos, ¿vale? Del síndrome de hermana mayor, que muchas veces la hermana mayor se tenía que encarar como si fuera una madre prematura, hacer todo en casa, incluso cuestionar y gestionar todo lo familiar hasta de los padres. Y tenía que detectar como, ahí vienen mis padres, ahora no están así, ¿yo qué hago? ¿No? Entonces, esto ha hecho muchos estragos a muchas mujeres. No han hecho que puedan hacer su vida normal, ¿vale? Sigue habiendo una carga de que tienen que cuidar a la familia. Entonces no pueden ser ellas, si quieren ser ellas, otra vez cuestionadas, pues tú no estás cuidando bien la familia o ¿por qué tú eres tan egoísta? Estos argumentos, ¿vale? Entonces esto sí que es una presión social y entra también en el tema de salud mental. O sea que un tema social se habla, pero puede dirigirse a otro tema social de otro grupo que habla de otro caso que viene de otro grupo, ¿vale? Y se enlaza con el grupo 2, que quieren ser mujeres, que quieren tener su propia identidad, que no le juzguen porque quieren realizar su vida y no seguir el camino de Xiaosun, de la piedad filial, ¿vale? O de pertenecer al tema del grupo 3, que quieren cambiar la sociedad, que la sociedad cambie de ver este término como algo que es propio, ¿vale? Propio de la cultura y que es así, punto. Sí, es propio de la cultura, pero a lo mejor hay que cambiar cosas, no hay que presionar tanto a las mujeres, no hay que disminuir su espacio, ¿vale? Entonces, este tema, desde el año pasado hasta ahora, sigue habiendo, ¿vale? En las redes sociales siguen hablando y creo que está influyendo temas en Latinoamérica, que bueno, pues ya es bastante amplio. Y luego está el antimatrimonio, ¿no? Que mucha gente lo asocia el típico eslogan o anuncio, ¿no? Que hacen una despedida de soltero y te dicen, uy, qué mal cuando te cases, ¿tal? Pues ahora hacen, uy, qué mal cuando te cases a las mujeres, diciendo, pues vas a perder tu libertad, no vas a poder tener tu propio espacio, tu dinero, pues ni pensarlo, tal. Entonces surge ese cambio. Luego también, por ejemplo, hay otra presión social. Si no te casas, encima no encuentras un buen trabajo, pero ¿de qué vas? ¿No? Diciendo ni una ni otra. O por otro lado decir, joder, pero entonces si nos queremos, ¿por qué no me quieres? ¿No? Diciendo, pues, si yo te quiero como pareja, ¿por qué no nos casamos? O, por ejemplo, el término de San Juan, que es el casamiento fugaz.
por esta presión, mucha gente en China y en Taiwán, esto surge en Taiwán primero y luego en China, que se casan y luego se divorcian, para no escuchar tanta, así hablando mierda familiar y social y todo lo que viene detrás, ¿no? Entonces, pues surge este término y pues hace cuestionar si todas estas cosas son realmente una identidad de la mujer o impuestas por la sociedad y por qué es un número más en todo ello, ¿no? Y también está el tema de, pues, si te casas tienes que tener hijos, y cuántos hijos vas a tener, bueno, pues temas así, ¿no? Entonces, aquí las mujeres ya están pidiendo un territorio, una identidad y que me dejen ser como quiero soy yo, ¿no? Entonces, en Taiwán este movimiento también es bastante fuerte porque, bueno, pues en Taiwán también hay muchas solteras, ¿no? En China el término 剩女 ya casi se está erradicando, pero en Taiwán sigue patente. No se llama 剩女, sino se llama 单身女, ¿vale? Entonces, pues este tema sigue muy patente en Taiwán. Y bueno, con todo lo que hemos visto, ahora ya sabemos que la cultura china y Taiwán tienen su propia identidad relacional, ¿vale? Se relacionan colectivamente, en grupos, ¿vale? Uno es quien es, yo soy como soy, en relación con los demás, ¿vale? Como hemos dicho, en Occidente puedo ser yo, hablo de mis opiniones, hablo de mis pensamientos y luego si alguien se suma, pues bien, pues me alegro, ¿no? Pero aquí ya se ve un problema social, yo lo hablo colectivamente, vamos a solucionarlo colectivamente y a partir de ahí, si alguien quiere expresar sus experiencias individuales que ve con el tema, pues mucho mejor, porque hay más experiencia y podemos ver qué pasa. ¿Vale? Y todas estas redes sociales, Weibo, Rednote, Line, WeChat, PTT, Facebook, a partir de PTT, Facebook y atrás, ¿vale? Es de Taiwán, menos Zhihu, que es un foro chino, ¿vale? Los demás, estas redes sociales, podemos ver que son perfectas, un espacio ciberfeminismo perfecto para manifestarse, ¿vale? Pero bueno, yo sigo diciendo, el feminismo se está construyendo. El ciberfeminismo también. Así que sí, es un espacio perfecto, pero también tiene sus cosas imperfectas dentro, ¿vale? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que estas sociedades, las redes sociales es una herramienta de negociación social. Ya lo hemos comentado antes. Ellos presentan un tema, un problema social, empiezan a hablar, a reflexionar, criticar, llevar a digamos así, una vía de resolución o no, o qué podemos hacer respecto a qué, presionar al gobierno y se empieza a tratar los temas, ¿vale? Si es verdad que son muy pragmáticos, ¿vale? Y el gobierno resuelve un problema concreto, como hemos visto. En Occidente muchas veces tiene que haber un movimiento bastante fuerte para que el gobierno presione, ¿vale? Se presione y diga, vale, vamos a mirar esto. Si no, pues a través de una manifestación o un escrito, ¿no? Gubernamental se puede cambiar leyes o pensamientos, ¿vale? Y bueno, pues eso, que presiona la conciencia para resolver problemas. Valoran la discreción, se nota en ello, ¿vale? No van diciendo, pues esto es mi opinión y tú te callas y ya está y que alguien me apoya. No, ya saben que es colectivo, ¿vale? Entonces, dentro de la colectividad, en el grupo, también hay una privacidad. Entonces ya se sabe, ¿vale? Y bueno, hay que pensar que nosotros vemos esto muchas veces como opacidad y miedo. Entendemos que muchas veces su forma de hacer las cosas como que tienen miedo a que les censuren.
Ya hemos visto que hay muchos movimientos de feminismo chino en el ciberespacio que no han sido censurados, sino que, bueno, pues el gobierno ha dejado el espacio y a ver hasta dónde llega, ¿vale? Entonces, no podemos hablar de este desconocimiento ni tener nuestros propios pensamientos de Occidente, imponer, decir, pues lo estáis haciendo mal porque no lo estáis haciendo como yo lo digo, o porque no lo estáis haciendo como nosotros lo estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, eso tenemos que también un poco a poco ir quitando de la cabeza. Y como he dicho, el feminismo se está construyendo y perfeccionando, ¿vale? Y en el contexto chino y taiwanés del Internet se utiliza mucho el feminismo. Y es un concepto que está patente dentro de las redes. Y bueno, aquí llego. Espero que haya sido interesante y no hay mucha información. Y bueno, no sé si tenéis preguntas y podemos hablarlo de las dudas que tengáis.